Vamos a darle la bienvenida y agradecerle la presencia de Alejandro Bianchi, que con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de software y la gestión de la tecnología de la información, es presidente desde 1993 de Liveware Ingeniería de Software. Alejandro se especializa en procesos de desarrollo de software, diseño y evaluación de arquitecturas de software, mediciones, gestión de conocimiento técnico, diseño de arquitectura empresarial, gestión de innovación tecnológica e ingeniería de software de enseñanza. Como consultor o gerente de equipos, ha trabajado además en compañías líderes en América Latina, Estados Unidos y Europa. Alejandro, gracias por estar aquí, bienvenido. A su lado, compartiendo el sillón, saludamos a Nicolás Fornaro, ingeniero de sistemas, especializado en analítica de Big Data, o Big Data, ¿no? Lo prefiero en castellano. Es ingeniero senior de sistemas de Pedidos Ya, por si alguien no lo sabe. Pedidos Ya opera en este momento en 12 países y con más de 12.000 restaurantes. Él tiene esta responsabilidad desde junio de 2013. Ha sido cofundador de varias empresas y startups del sector software y también de servicios informáticos. Nicolás es docente de Facultad de Ingeniería de Ort desde hace más de 18 años. Y a la izquierda del panel, Sergio Iovine, doctor en informática por el Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, Francia, licenciado en informática por la Universidad de Luján, República Argentina, es catedrático de Inteligencia Artificial y Big Data, también coordinador académico del Máster en Big Data de Facultad de Ingeniería de Universidad Ort, Uruguay. Sergio es, además, investigador grado 5, área informática del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, el PDCIVA, también investigador nivel 2 en el área Ciencias Naturales y Exactas del Sistema Nacional de Investigadores, además es investigador de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, también de la República Argentina. Quedan hechas las presentaciones. En el living vamos a tener primero 2 rondas que, si les parece, yo les propongo que arrancamos por algo casi básico, ¿no? Dentro de sus campos de especializaciones, dentro de lo que es la tarea profesional y también académica de cada uno de ustedes, ¿qué es el Big Data? ¿Cuáles son sus aplicaciones en general? Y dentro, como decíamos, de lo que es el campo específico de cada uno. Bueno, ¿empiezo? Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos y gracias por la invitación. Empezando por lo básico e intentando definir Big Data, podemos partir de alguna definición del libro. Es un término relativamente nuevo, hay múltiples definiciones, pero la mayoría de las definiciones coinciden en algunas características, que son definir Big Data como el trabajo con conjuntos de datos que cumplen ciertas características. Básicamente, alto volumen, alta velocidad de generación, gran variedad, tanto en contenido como en formato, y imponen algunos desafíos a nivel de definir su veracidad y obtener valor a partir de ellos. Eso, en general, casi cualquier definición que tomen de Big Data incluye eso que comúnmente se conoce como las 5 Bs o las 5 Vs. Más allá de esa definición, y por lo menos para mí, en mi actividad personal, el trabajo con Big Data tiene que ver con la necesidad a diario de recolectar, procesar y analizar volúmenes muy grandes de datos, yo diría casi impensados hace relativamente poco tiempo, y darles valor. Valor en mi contexto particular para mejorar un producto o un servicio, para entender mejor a quienes servimos, pero también a nuestros socios, para aprender a partir de ellos y al final del día ofrecer algo de más calidad. Eso es para mí. No sé para los demás, pero juntando las dos cosas, la definición y la actividad diaria, diría que para mí, actualmente, el trabajo con Big Data implica trabajar con esos datos usando técnicas y herramientas diferentes a las que históricamente venimos usando. Estas características, el volumen, la velocidad de generación
y la variedad hacen que muchas de las herramientas y las técnicas que históricamente usamos para analizar datos y para obtener valor de ellos, convertirlos en información o en conocimiento, se invaliden y hay que buscar nuevas estrategias, nuevas herramientas, nuevas actividades, nuevos roles de trabajo. Eso, al menos en lo personal, podría ser una definición un poco breve de qué implica Big Data. Alejandro. Sí, comparto lo que menciona Nicolás, es así, es una definición bien precisa de lo que significa Big Data. Y me gustaría ponerlo también en el contexto de las organizaciones. También Big Data implica un proceso de cambio organizacional de la mano de lo que es transformación digital, digamos. Fundamentalmente cambia un poco el paradigma en cómo las organizaciones toman decisiones. Ese es un punto muy importante. O sea, hoy por hoy la vorágine del cambio en los negocios, la necesidad de generar valor permanentemente en productos y servicios de nuestros clientes obliga a que las compañías tengan que tener una visión 360 de cada una de sus entidades principales, centrándonos en el cliente. En consecuencia, toda la información que proviene de las diferentes fuentes de actividad del cliente, de actividad de nuestros proveedores, de actividad de nuestros socios, tienen que conjugarse en un modelo que en tiempo y forma entregue esa información para que el valor esté dado en las decisiones que la compañía toma. Entonces, las soluciones de Big Data están asociadas a la capacidad que una compañía tenga de tomar decisiones utilizando información objetiva en tiempo y forma, con lo cual genera toda una nueva manera de pensar el management, por ejemplo, una nueva forma en cómo interactuamos, y si a eso le sumamos la generación de información proveniente de dispositivos como va a ser Internet of Things y otro tipo de equipos conectados entre sí, el universo de posibilidades es enorme. En nuestro caso particular, hemos aplicado Big Data en dominios de sistemas de control de fallas, estamos aplicándolo también en el proceso de desarrollo de software y ahora estamos empezando en un área en donde todavía el tema de transformación digital es muy incipiente, que es en el área de salud. O sea, maneras de utilizar grandes volúmenes de información para que sean utilizados en forma científica, que sean utilizados por gobiernos para poder determinar en dónde tomar acciones que mejoren la prevención de la salud, etcétera, y centrar información en el cliente para que nosotros seamos dueños de, por ejemplo, de nuestra propia historia clínica, por ejemplo. Sergio. Bueno, antes que nada, bueno, agradecerles también su presencia. Veo muchas caras conocidas, otros que, bueno, espero conocer más adelante. No, desde el punto de vista, digamos, técnico y sobre la definición de Big Data no tengo mucho que agregar a lo que dijeron Nicolás y Alejandro. Lo que sí me gustaría resaltar es que desde mi punto de vista lo que es realmente Big Data para mí es como ya dijeron, una oportunidad, en realidad, la oportunidad que tenemos de transformar datos crudos que son generados diariamente por los accesos a sitios web, nuestros dispositivos, nuestros teléfonos, digo, todo lo que ustedes saben, las redes sociales, etcétera. Ahora, eso no tiene ningún valor realmente si no lo podemos transformar justamente en algo accionable, una decisión sobre que pueda mejorar un negocio, pueda mejorar un diagnóstico clínico, pueda detectar un ataque en una red, etc. Y por otro lado, además de ser una oportunidad, es un desafío que no solamente está en la parte técnica, desde mi punto de vista, sino también en el hecho en que se trata de un área en el cual convergen muchas disciplinas. Veo acá, digamos, gente que tengo gusto de conocer, que vienen de áreas de ciencias sociales, ciencias económicas, administración e ingeniería en sistemas, que son, digamos, las áreas un poco que más atracción ejercen sobre el área. Y es un desafío porque no es fácil, digamos, dialogar, ¿no? Todo eso creo que si pudiera decir algo sobre el cotidiano, es la posibilidad de encontrar y trabajar en equipos formados por todas estas disciplinas. Es muy interesante y creo que hacia ahí va, y los desafíos, que seguramente vamos a hablar un poco más adelante, tienen que ver con eso, y eso es un poco también a lo que apunta, ya aprovecho para hablar un poco del máster,
el plan de estudios de la carrera. Ahí, digo, después va a haber espacio para unas cuantas cosas que van quedando, ¿no? Tú hablabas de la 5B recién, me quedé con valor, me quedé con veracidad. ¿Cuáles son las 5? ¿Repasamos? Son volumen, es lo big de Big Data, velocidad de generación, variedad. Variedad puede ser tanto en el contenido como en el formato. Pensemos en datos que pueden venir estructurados desde un teléfono, desde un GPS, o texto suelto en forma, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros le llamamos reviews, de comentarios de la gente sobre la calidad del servicio que se le dio, que es texto y hay que procesarlo con técnicas de procesamiento del lenguaje para decidir si es positivo, si es negativo, para encontrar señales. Entonces, volumen, velocidad, variedad, pero también estas cosas plantean desafíos a nivel de la veracidad. Por ejemplo, cuando tengo ese volumen de datos, ¿es correcto? ¿No es correcto? Claro. Y además de la veracidad está el desafío, que creo que es el desafío al final, el más grande de todos esos datos, cómo obtengo valor. Claro. Y cómo obtengo valor en tiempo y forma. Que eso también invalida muchas de las técnicas que históricamente usamos, muchas de las cosas que hacemos analizando históricos, no tienen sentido en este contexto cuando lo que yo quiero es analizar un montón de señales que llegan en tiempo real para tomar acciones lo antes posible. En nuestro caso puede ser para diferenciarnos de nuestra competencia, o para no perder a un cliente, o para asegurar una venta, pero en otros dominios los problemas son otros. Y bueno, esas son las Bs de... Está bueno, ahí me abrí, coinciden sí, bastante claro. en la distinta bibliografía, claro. Si bien hay definiciones un poco distintas, sí, estas características están siempre. Está bien, y un poco a lo que planteamos como apertura de la segunda rueda, ya le hiciste de alguna manera una entrada, que tiene que ver con esto, con los nuevos desafíos, ¿no? Que se me ocurre que en algún caso tendrá que ver por encontrar valores nuevos en datos ya conocidos, o incluso cuando hablabas de veracidad, si el dato es veraz y si las conclusiones que yo saco lo son dos dimensiones distintas de lo mismo. ¿Cuál es el escenario en Uruguay, en la región, y sobre todo qué viene en ese horizonte cercano que cada vez llega más rápido? Bien, primero un comentario, Sergio lo planteó en términos de oportunidad y es correcto. Para algunas empresas como la nuestra ya es un tiempo que no es una oportunidad, sino que es una necesidad. Ya no es una oportunidad de diferenciarte, es una cuestión de supervivencia. Los clientes esperan una calidad de servicio que requiere ser capaz de trabajar con estos datos, y si no tenés esa capacidad, no alcanzás las expectativas. Eso es como desafíos hay un montón de desafíos técnicos. Para gente como yo, técnica, esa es la parte divertida, pero hay un montón de otros desafíos a nivel de recursos humanos, por ejemplo. No es fácil conseguir, y por eso a mí me parece súper interesante el tema de la especialización en la maestría. No es fácil conseguir recursos humanos, creo que en nuestra industria en general, y más con el nivel de especialización que precisamos para trabajar con estas cosas. Hasta hace poco, tecnologías o metodologías que se usaban en lugares muy puntuales o muy pocos lugares en el país. Por suerte cada vez hay más gente trabajando y se puede conseguir más recursos, pero los desafíos vienen por ahí. También desafíos incluso en la forma de trabajar. Con estos volúmenes de datos uno cambia un poco la forma de análisis, ¿no? Históricamente uno parte de una hipótesis, tiene los datos ahí, trata de validarla. Hoy en día con estos datos, capaz que es más fácil dejar que una máquina intente encontrar relaciones que para una persona serían difíciles de prever o de imaginar. Big Data viene muy asociado a Machine Learning y hay otros habilitantes para trabajar con los datos. En nuestro caso particular, de vuelta en nuestro contexto, el desafío viene por ahí, por encontrar gente capacitada, muchas veces gente que no tiene que ver con nuestra, me refiero, yo soy informático, con gente de nuestra industria, con la industria del software. Tenemos ahí roles que aparecen en nuestros equipos que históricamente no existieron. Hoy, cuando hablamos de abrir un equipo nuevo, hay un rol que es el de Data Analyst o Data Science, que hasta hace 2 años nadie se imaginaba tener, y hoy si no está el equipo no puede arrancar, y muchas veces ese rol no lo cumple alguien de sistemas o de informática, sino que es un economista o gente que viene de otras disciplinas. También se vuelve algo muy rico ahí, hay un intercambio muy interesante.
para mí, de vuelta, para volver al principio y ceder la palabra, los desafíos vienen por ahí, por los recursos humanos sobre todo, y la formación específica que esto requiere, ¿no? Bueno, un poco va el planteo por ahí y avalado también por tu recorrido, Alejandro, ¿no? Habrás visto unas cuantas olas ya pasar, digamos, que parecía que, bueno, llegábamos a la cima de determinado proceso, tecnología, y atrás venía otra más grande. Bueno, sí, he recorrido algunas olas, sí. No quiero decir cuántas. Me olvidé antes de agradecer ahora la oportunidad de estar acá. Me enganché con lo que venía diciendo Nicolás y yo también agradezco la oportunidad de estar aquí. Desde esa cantidad de olas que uno ha transitado, siempre estas nuevos paradigmas o nuevas vertientes tienen un componente técnico divertido y complejo, pero también tienen una faceta de transformación de las organizaciones. O sea, las oportunidades que brinda Big Data son enormes. Por ejemplo, nosotros ahora estamos colaborando con un par de compañías de seguros, en donde a través de un sistema de sensores colocados en los automóviles, lo que se intenta es, en función del recorrido que hace el asegurado, ir modificando el valor de la tarifa en función del riesgo de la zona por donde va manejando. Y eso implica, si hablamos de una compañía que tiene 4 millones de autos asegurados circulando en la calle, de los cuales el 50% pueden estar circulando simultáneamente, imagínense ustedes lo que significa procesar eso en tiempo real. Bueno, esa es una prueba de concepto que está haciendo hoy una compañía de seguros en Argentina. Pero eso no es tan serio técnicamente como el hecho de poder identificar cuáles son las fuentes de información, además de la información de los sensores, porque todo esto que estamos hablando de Big Data, de paradigma, es innovador, pero por ejemplo tienen problemas para consolidar sus datos de clientes, lo cual de nada sirve todo lo demás si eso no lo logramos consolidar. Entonces, los desafíos que plantea Big Data, más allá de todos los que planteó Nicolás y Sergio, hay una cuestión de cambio de cultura en la forma en cómo las organizaciones funcionan. Y para que Big Data aporte valor, las compañías tienen que empezar a ser gestionadas, algo que dije antes, tienen que empezar a ser gestionadas por datos. O sea, moverse en función de las decisiones que los datos nos dan para poder tomar la información y en función de eso tomar esas decisiones. Eso implica que tengo que saber reconocer las fuentes, tengo que empezar a dejar de pensar en espejo retrovisor. O sea, las compañías, ¿qué quiere decir que yo pienso en un espejo retrovisor? Pienso en un espejo retrovisor cuando analizo algo que ya pasó. La oportunidad que me da Big Data es de poder predecir qué es lo que me puede pasar o poder decir qué es lo que quiero que pase para adelante. Pero para eso necesito tener la certeza de que tengo la cultura preparada, los recursos alineados con esa tecnología y todo eso creando un ecosistema que hace que la organización se guíe por datos. Y una de las cosas que tiene la maestría y que ya tiene la especialización es el hecho de no solamente la necesidad de visualizar la convergencia de las disciplinas, sino también no solo quedarse en la faceta técnica, sino también en todo lo que tiene que ver con el gobierno de la información. No existe un soporte riguroso y robusto de Big Data si no existe un gobierno de la información. Y dependiendo del dominio, las organizaciones tienen mayor o menor énfasis en eso. Por ejemplo, si me das un minuto, hay distintos tipos de usuarios de información, desde el punto de vista del negocio y desde el punto de vista técnico. Están los que son los casual users, que son las personas que toman la información y con esa información toman decisiones o acciones operativas, tácticas o estrategias de la compañía. Están los que son power users, que son aquellas personas que trabajan en la elaboración y en la exploración de esos datos para proveerles a los casual la información en tiempo y forma. Pero dentro de ese espectro hay otros dos tipos de usuarios, que son los que se conocen como los usuarios a la defensiva, que son aquellos usuarios de datos que están altamente regulados y altamente controlados. Y que, por ejemplo, en el tema de los seguros, uno de los problemas que se enfrentan en este tipo de soluciones es cómo garantizan el compliance de los datos de los sensores para no caer en problemas de regulaciones o no tener problemas de pérdidas por mal funcionamiento de esa información. Y están los que son usuarios a la ofensiva, que son aquellos que con los datos analizan y producen innovaciones dentro de las organizaciones. Son aquellos que generan nuevos productos y servicios y demás.
Cada organización, dependiendo del dominio en el cual se encuentre, tiene más preponderancia de los usuarios que están a la defensiva, que están muy condicionados por las regulaciones, y los que están más orientados hacia la parte de innovación. Por ejemplo, un hospital o el tema en salud en el cual nosotros estamos trabajando, tenemos una fuerte regulación y normativa que tenemos que cumplir porque hay en algún punto riesgo de vida. Por lo cual nuestras soluciones de Big Data tienen que tener un alto nivel de gobierno que asegure que la veracidad de la información. Un banco, por ejemplo, está en el medio, tiene enormes cantidades de regulaciones, pero por otro lado está obligado a innovar permanentemente para poder garantizar continuidad de servicio. Y una organización de retail está prácticamente abajo, no tiene grandes regulaciones, pero sí tiene necesidad de innovar en forma permanente. La visión de cada compañía, en dónde está posicionada en ese espectro, por ejemplo, es lo que define cuál es una estrategia de Big Data desde el punto de vista de lo que sería gobierno, que es un elemento muy importante a todo lo técnico que acaba de mencionar Nicolás. Ahora, claramente, Sergio, y voy a algo que decía Nicolás recién, pero que enlaza con lo de Alejandro y con lo tuyo, el tema recursos humanos ya no pasa a ser un problema solamente de número, algo que venimos escuchando hace mucho en Uruguay, que la industria siempre ha ido, el sector en general siempre ha ido por delante de la cantidad de individuos, sino que ahora ese individuo tiene el desafío de estar preparado para este escenario que apenas estamos viendo, ¿no? O sea, no es la cantidad solamente, sino con qué herramientas sale a la calle. Sí, bueno, justamente capaz que me reitero un poco lo que dije y lo que se dijo, pero por eso uno de los focos desde el comienzo, cuando arrancamos en la primera propuesta del diploma de especialización analítica Big Data en 2017, fue buscar esa transversalidad, de tratar de formar un recurso humano que conozca lo máximo posible todo el proceso. ¿Está bien? En lo que es el diploma, bueno, se le exigía al menos una parte. Ahora con la maestría lo que estamos buscando es que da la oportunidad de que la persona, bueno, se forme en todos los aspectos. O sea, conozca un poco de TI, aunque no venga del área de TI, conozca de gobernanza, aunque no necesariamente sea lo que vaya a hacer, y conozca de analítica también. Lo que me gustaría agregar también un poco en cuanto a lo nuevo y a un poco los nuevos desafíos y lo que queremos un poco atacar con este nuevo, con digamos, la nueva propuesta de máster y los cursos que se agregan, es un poco retomando lo que decía Alejandro de esos últimas dos clases de usuarios, de los que están a la defensiva y a la ofensiva. Él habló y que un poco creo que lo que manejamos un poco más a nivel, digamos, público, de la construcción de modelos predictivos que van a predecir lo que va a pasar y hacer un diagnóstico. También la posibilidad de hacer algo que, bueno, en algunos contextos se llama prescriptivo, o sea que ahí viene donde entra un poco más la parte de inteligencia artificial, la posibilidad de construir también agentes, o sea, un software, un algoritmo que además va no solamente a predecir qué va a pasar, sino a actuar en consecuencia, que eso es posible en ciertos casos, en otros contextos no. Obviamente en el caso de los muy regulados eso es mucho más difícil, y de hecho ahí ya casi entramos en un área actual de investigación que nosotros también estamos abordando acá, que es lo que se llama inteligencia artificial explicable, que es la necesidad que además no solamente se tiene de construir un algoritmo, un modelo que vaya a hacer algo, sino decir, mira, lo hace como decías vos, ¿cómo sé que esto es veraz? O sea, ¿por qué? O que respeta ciertas reglas que vienen del área, ¿no? Por ejemplo, el caso de detección de fraude, seguridad, privacidad, etc. Así que esas son un poco las dos cosas. Ahora, Sergio, antes de volver a Nicolás y abrir un poco el juego también, si alguien tiene consultas, vamos a empezar a abrir el juego ahora, pero esa capacitación que vos mencionabas, transversal, además de generar conocimientos en el individuo, también lo tiene que preparar para interactuar con, pedidos ya o con la historia clínica electrónica de la mutualista, y esa historia clínica no va a ser la misma información la que le va a pedir la farmacia de la mutualista que la que le va a pedir quirófano. Ese profesional tiene que estar capacitado para por lo menos poder tener un diálogo en cualquiera de estos idiomas.
Bueno, capaz que eso es mejor que lo contesten ellos. O sea, desde el punto de vista profesional, más que si no, yo voy a vender el plan de estudio de nuevo. ¿En qué medida eso responde, digamos, lo que la modalidad un poco en términos académicos es la construcción de un plan de estudio que está basado en materias un poco clásicas, curriculares, y talleres donde se fomenta un poco la masa, meter las manos en la masa, etcétera. Pero bueno, capaz que ellos pueden dar un poco más su punto de vista. Retomando un poco lo que decía Alejandro, de vuelta yo puedo hablar por mi contexto y mi experiencia. En nuestro caso nosotros claramente estamos del lado de tener más usuarios ofensivos que defensivos. Si bien estamos sujetos a cierta regulación, nuestro uso de los grandes volúmenes de datos tiene que ver con mejorar nuestro producto y con intentar ofrecer cosas nuevas. Y ahí, juntándolo con lo que tú decías, necesitamos gente que sea capaz de analizar esos datos, y que sea capaz de analizarlos con rigor científico. Entonces necesitamos data scientists en la definición completa del término, pero no nos sirve eso si lo que propone no es capaz de juntarse con un técnico y construir algo con calidad de salir a producción en términos de atributos de calidad típicos de software, que sea escalable, que sea performante. Entonces necesitamos la parte científica, necesitamos la rigurosidad de análisis, pero a su vez necesitamos estar en la intersección de eso con las buenas prácticas de la ingeniería de software y poder llevar eso a un ambiente de producción, sobre todo si va a estar en el camino principal de nuestro producto y si va a afectar a usuarios. Entonces, y del otro lado necesitamos gente técnica, gente de TI, pero que sea capaz de interactuar con estos analistas y sea capaz de entender los conceptos estadísticos o los modelos. Necesitamos gente que entienda de técnicas de Machine Learning. Algo que pasa mucho con los modelos de aprendizaje automático es que, a diferencia del software, que uno puede descomponer un problema en problemas más chicos, arrancar y tiene certeza de que va a resolver, con los modelos de aprendizaje automático uno hace una especie de apuesta, ¿no? Dependiendo de la categoría del problema, intenta con cierto modelo, con la esperanza de que el modelo aprenda, pero puede pasar que no. Esa es una forma de trabajar que de repente a la gente más dura de la ingeniería de software no le calza tan bien. Entonces, bueno, hay un poco ahí en la intersección de esas cosas, es que a nosotros nos interesa que nuestra gente pueda trabajar, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con los equipos interdisciplinarios, gente que sea capaz de analizar los datos, gente que sea capaz de proponer modelos, pero gente capaz también de llevar eso a ambientes de producción con millones de usuarios recurrentes y con alta tolerancia y alta performance y demás. Yo creo que eso resume un poco, en nuestro caso por lo menos, esta cuestión de interdisciplinaridad en el trabajo. Y bueno, me toca conocer bastante el diploma, y creo que eso que hablaba Sergio, de ver un poco de cada cosa y ser capaz de interactuar. Una de las cosas que yo encontré más rica transitando el diploma es el hecho de tener que, hay algunos acá presentes además, el hecho de tener que trabajar con gente de otras disciplinas, economistas, ingenieros civiles o mecánicos o incluso algún médico, y tener distintas visiones de cómo encarar el mismo problema, complementarias, ¿no? Sí, no mucho más para agregar. Sí, hay una cosa que me interesó del diploma cuando me hicieron el honor de convocarme para colaborar con ellos, es el hecho que, a diferencia de lo que se observa en la oferta académica, que puede verse aquí en Uruguay o que puede verse en Argentina y que inclusive se puede ver en otros países como Chile y demás, en donde está muy separado lo que es analítica y se enfocan mucho en ciencia de datos y le ponen un condimento pequeño de Big Data, o es algo relacionado con Big Data en donde le ponen un pequeño condimento de analítica, y lo que salen son dos profesionales distintos que en algún punto no pueden llegar a congeniar para crear una aplicación, como dice Nicolás. Lo que yo percibí en la diplomatura es el hecho de que el egresado tiene una visión integral, de que no existe una cosa sin la otra. O sea, yo puedo hacer un excelente modelo algorítmico para una máquina de aprendizaje,
pero si no tengo la certeza que las fuentes existen, que las fuentes las tomo en el momento que las tengo que tomar, que las implemento en una aplicación que satisface un conjunto de atributos que el negocio demanda, ese modelo de aprendizaje que saqué no me sirve para nada. Entonces, una de las grandes fortalezas que tiene la diplomatura y que va a terminar siendo todavía más fuerte en la maestría es esa visión integral de todo el proceso. Y la otra cosa es que yo creo que el desafío, no solamente en temas de Big Data, sino en todo lo que tenga que ver con sistemas en el futuro, en los próximos años, tiene mucho que ver con el desafío de los centros educativos de cómo logran introducir capacidades en los egresados para tratar de trabajar en la convergencia de disciplinas. O sea, los sistemas informáticos del futuro no son sistemas que van a ser ingenieros de software solamente. Si uno lee los trabajos, por ejemplo, en los proyectos de Smart City, si ve lo que se está haciendo en Colombia, lo que Colombia está haciendo junto con Finlandia, uno encuentra que los equipos de trabajo son ingenieros de software, ingenieros industriales, arquitectos, sociólogos y psicólogos trabajando en hacer sistemas que van a automatizar una ciudad. Entonces, el hecho de trabajar en equipos multidisciplinarios y en una misma clase tener distintas disciplinas, lo que se empieza a generar es esa capacidad para poder interactuar con el otro, con idiomas distintos, pero tratando de encontrar objetivos comunes. Y yo creo que ese es un gran desafío para la educación del futuro y creo que maestrías de este tipo van a ayudar considerablemente a eso. Está abierta la ronda. Yo tengo un montón de preguntas, pero obviamente que la idea es que también participen ustedes, así que estoy dispuesto a hacer una pausa. No, si alguien tiene consultas, en serio, que simplemente levanta la mano y pasamos para allá. Por ahora está bien ahí. Hay un concepto que no me queda muy claro cuál es el alcance, pero me parece que es uno de las piedras que hay en el camino y es el de deuda técnica. No sé quién de ustedes me puede dar una mano para terminar de ver cuál es el calibre de esta expresión. El concepto genérico de deuda técnica es básicamente una decisión técnica tomada con ligereza, sin demasiado análisis, que en algún momento de la vida del sistema voy a tener que pagar. O sea, decido hacer el sistema en esta base de datos porque tengo que salir mañana, pero yo sé que esta base de datos no va a soportar la carga dentro de un año. En consecuencia, dentro de un año tengo que hacer una migración a la base de datos y con todo el costo que eso representa. Deuda técnica no significa mala calidad. Deuda técnica significa una decisión que fue tomada apresurada por alguna condición del negocio. Desde el punto de vista del concepto, como digo, no es ni malo ni bueno dependiendo de si soy consciente que la estoy tomando y si soy consciente de en qué momento la voy a pagar. Desde el punto de vista de Big Data hay una tendencia muy fuerte en el sentido que muchos de las aplicaciones en ciencia de datos están siendo desarrolladas por profesionales que con un aprendizaje rápido de un lenguaje como Python o como R, se ponen a generar modelos y máquinas de aprendizaje que se insertan en sistemas con algún grado de criticidad. Y se está analizando que muchas de esas aplicaciones tienen una enorme cantidad de deuda técnica no demasiado controlada. Entonces, lo que se está previendo es que en algún futuro puede llegar a ser necesario ajustar toda esa deuda técnica para hacer que esos sistemas realmente sean robustos. De todas formas, no significa que necesariamente sea malo. Significa que el negocio necesita tomar ciertas decisiones, esas decisiones implican acelerar el desarrollo y ser consciente de que esas decisiones se toman. Y no necesariamente es algo que sea malo. Es malo cuando no se es consciente que se lo está tomando. Sí, es lo mismo que te pasa cuando gastás más de lo que tu tarjeta de crédito da. En algún momento la vas a tener que pagar. El tema es saber que lo estás haciendo. El problema es exactamente. Solo agregar una cosa que es, no es un tema menor, ahora acaba de salir un paper de Google hablando del problema, o sea, no es algo que tiene una empresa en Uruguay, o sea, es algo que es de interés y de importancia para empresas que aplican esto, digamos, cotidianamente. Y un poco más, de nuevo, decir que, por lo menos humildemente, la idea es, cuanto más conozca esa persona de todo el proceso, mejor.
Por lo menos sabes que, bueno, cuáles son los problemas que pueden ocurrir, etcétera, y sabes en qué te estás integrando. No tenés un data scientist que está trabajando solo en su oficina con su notebook, independientemente del resto de la compañía, sino que dialoga con el ingeniero de TI, dialoga también con el que toma las decisiones de negocios. Sí, sí, me quedó claro, a ver si lo entendí muy bien, que en realidad teniendo en cuenta, y otra vez vamos a hablar si quieren de las olas y su vértigo, que en realidad todo nace con una deuda técnica. El tema es ponderar en qué momento esa deuda técnica se me va a tornar en un problema. O sea, el concepto de deuda técnica nació con un paper de Cunningham del año 94, cuando era la ola del desarrollo sobre Smalltalk, sobre un lenguaje orientado a objetos, en donde él decía que había una enorme cantidad de desarrollo en Smalltalk que estaba siendo desarrollado sin tener demasiado cuidado de decisiones técnicas, que en algún momento iba a ser eclosión. Claro. Y si uno observa algunos casos, me ha tocado tener que hacer reingeniería de algunos de esos sistemas, y la deuda técnica está latente. Lo que no quiere decir que sea, de nuevo, no quiere decir que sea mala calidad, no quiere decir que funcione mal. Lo que quiere decir es que en algún momento, cuando hay que hacerle algo a ese sistema, el costo de hacerlo es mucho más caro que si lo hubiese hecho bien correctamente. Pero la oportunidad de negocio exigió eso, digamos, ¿no? Sí, sí, o la capacidad técnica. O la capacidad técnica, exactamente. Se habló en algún momento, pero me parece que podemos profundizar un poquito de lo que es la aplicación de la inteligencia artificial, ¿no? En cuanto a que, a ver, ya no escapa de alguna manera a las capacidades humanas lo que se puede obtener hoy a partir, bueno, justamente del trabajo en Big Data y todo lo que ya hemos venido hablando. ¿Cómo interactúa todo esto con la idea de inteligencia artificial? Bueno, por lo menos de vuelta en nuestro caso, es imprescindible para lograr obtener valor de esos datos. En nuestro contexto, uno de los usos de inteligencia artificial más fuerte es ayudarnos a entender a nuestro cliente. Son millones con miles de interacciones por día, cientos de miles, millones, y queremos usar esos datos para darte un mejor servicio. Eso implica entender qué te diferencia a ti, de Sergio o de Alejandro, y qué te diferencia. Yo puedo tener una idea y puedo empezar a navegar los datos, pero pasado cierto volumen de datos y cierta velocidad de generación, eso que yo puedo hacer es muy limitado. Sin embargo, los motores de aprendizaje son capaces de encontrar algunas relaciones muy sutiles. En nuestro caso, hay relaciones muy obvias entre el comportamiento de nuestros clientes y el contexto. El clima, por ejemplo, ¿no? La gente no se quiere mojar cuando llueve, ese tipo de cosas. Los momentos del mes, la hora del día. Pero hay otras que son mucho más sutiles y mucho más localizadas. Está pasando algo en una ciudad específica de Colombia, o está pasando algo en Panamá que desde acá es muy difícil darse cuenta. Y bueno, los modelos de aprendizaje automático los que nos permiten es encontrar estas anomalías o encontrar relaciones que no habíamos pensado y en función de eso ofrecer un mejor servicio, entender mejor lo que estamos haciendo. Eso de cara al usuario. También se puede pensar de cara hacia adentro y tratar de entender cómo está funcionando una flota que en un día normal puede tener varios miles de componentes y entender si está pasando algo raro en algún lugar que afecte nuestro servicio. Eso es para llevar a cosas bien concretas lo que para nosotros el aprendizaje automático habilita y que no podríamos hacer con el volumen de datos que manejamos de otra forma. Como decía Alejandro, para nosotros la idea de espejo retrovisor muchas veces no funciona, porque lo que pasó ayer no necesariamente me va a decir lo que está pasando hoy o lo que va a pasar en las próximas 2 horas, que es lo que más nos interesa. Sin embargo, analizar los datos a la velocidad que llegan y encontrar pequeñas anomalías o detectar relaciones en esos datos que vienen llegando es de mucho más utilidad. Pero de vuelta eso no lo puede hacer una persona y es ahí donde nosotros por lo menos dependemos del aprendizaje automático. Eso supongo depende mucho del contexto y el negocio de cada empresa. Para empresas como nosotros o del volumen del nuestro,
es una forma de sobrevivir, básicamente. Pero no paro de pensar, está bien, estoy preso del momento de la cantidad de información que se genera durante un evento como la Copa América. Bueno, ¿no? Un gol de Suárez te debe distorsionar, sí. O si gana o si pierde Uruguay, lo que pasa después del partido debe cambiar por completo. Por supuesto, Claro. Eventos es muy curioso, pero eventos como la Copa América son las cosas que a nosotros más nos afectan, porque involucran países o mercados donde seguro estamos. Pasó algo de esto hace muy poquito, jugaron Argentina y Colombia la semana pasada, y para nosotros esos son momentos complejos. Jugaron Argentina y Colombia de noche, un día que en Buenos Aires estaba lloviendo. Entonces entender esas señales, entender lo que está haciendo la gente. En ese caso no hay mucho de predicción, ya sabemos qué va a pasar, sabemos que unos minutos antes del partido vamos a atender una carga enorme, que después que empieza el partido casi nadie va a usar la plataforma, que cuando llegue el entretiempo de vuelta va a explotar. No precisamos Machine Learning para saber eso, pero sí las técnicas de aprendizaje, por ejemplo, en ciudades complicadas como Bogotá o Buenos Aires, nos permiten organizar mejor una flota. Buenos Aires tiene muchas manifestaciones, cortes de calles, cosas por el estilo, y que son cosas que son difíciles de prever y que solo un análisis muy fino de las señales que llegan es capaz de detectar. Y bueno, como decía Sergio hoy, en nuestro caso no es solo analizar los datos y obtener un dato, sino es actuar en consecuencia de eso, disparar acciones automáticas en función de eso para mantener o tratar de mantener una calidad de servicio. En nuestro contexto, por lo menos, esos son algunos de los lugares de aplicación. Entender mejor el usuario, gestionar mejor nuestra flota. Hay algunos casos capaz que están más interesantes, entender mucho texto y tratar de encontrar diferencias sutiles entre el español. No hay nada más rico que el español, y algo que en Chile significa una cosa, en Colombia puede significar lo opuesto, literalmente lo opuesto. Entonces, poner personas a leer ese texto es algo que no escala, que ya no podríamos hacer. Necesitamos entrenar modelos que entiendan, modelos que aprendan las diferencias entre cómo escribe alguien en Chile, cómo escribe alguien joven en Chile o alguien de mayor edad en Chile, cómo escribe alguien joven en Colombia o en Uruguay. Para nosotros, de vuelta, Machine Learning lo que habilita es eso, sobre los volúmenes de datos, y al final del día habilita algunas áreas de negocio que si no, o algunas cosas que no podríamos hacer a mano. Pero de vuelta, lo mío es bastante limitado, es un contexto de aplicación en particular. Alejandro. Sí, hay muchos niveles de aplicaciones. Por ejemplo, en el área de salud hay un laboratorio con el que estamos trabajando en Argentina para hacer un repositorio general de Big Data que recibe 15.000 muestras de análisis por día y genera 15.000 análisis por día, y lo manejan 3 personas. Los autoanalizadores tienen máquinas de aprendizaje que básicamente procesan y analizan resultados, tanto sea sangre, orina u otro tipo de muestras, y generan los resultados. Lo interesante del caso es analizar cómo se complementa la inteligencia artificial con el ser humano, en ese caso específico, en donde ambas dos se potencian. O sea, las máquinas de aprendizaje que contienen los autoanalizadores son muy buenos para resolver y dar los resultados sobre las cosas que conocen muy bien. Y los bioquímicos, los 4 bioquímicos que están ahí, son muy buenos para empezar a analizar la problemática cuando los casos se apartan de lo que contiene la máquina de aprendizaje. Entonces lo que existe ahí es una complementación, que lo que se genera es, como dice Thomas Davenport, se potencia la mente de la unión del cerebro humano con la capacidad que tiene una máquina. Y yo creo que el desafío es ese de inteligencia artificial. No es el hecho de que la máquina va a reemplazar al bioquímico. Nunca va a pasar eso. Porque cuando una máquina de aprendizaje no puede interpretar un marcador tumoral, es el bioquímico el que empieza a identificar qué es lo que está pasando ahí, y el ciclo de sus conclusiones alimentan a la máquina de aprendizaje para que ese problema no vuelva a pasar. El desafío es, en ese caso, cómo hacemos para entrenar al bioquímico para que sepa cómo interactuar con la máquina. Y esa es la formación que la gente tiene que los trabajadores comunes en todos los dominios tienen que empezar a adquirir esas capacidades para interactuar con la máquina. No quiere decir de que va a desaparecer el trabajo de la gente. Por ejemplo, hablaban de la Copa América.
El chaleco que tienen los que se ponen muchos de los jugadores son básicamente una máquina de sensores. Tiene sensores que determinan desde la cantidad de kilómetros que corrieron en el partido hasta las variables de frecuencia cardíaca, etcétera, y determinan hasta potenciales puntos de lesión. Como dice Nicolás en su dominio, en ese dominio, si un médico de un equipo de fútbol tuviera que analizar esos datos por cada jugador en cada partido, necesitaría siglos para hacerlo. En cambio, la inteligencia artificial le determina esas variables, saca conclusiones que le sirven al médico para decir, fulano está fuera de rango en tales variables, puede tener un problema motivacional, vamos a sentarnos con él, se puede lesionar, puede tener una lesión en este punto, y ahí es en donde empieza esa interacción, la creación de un ecosistema, digamos. Bueno, no me queda mucho para agregar, lo único, capaz que, porque por ahí algunas cosas que surgen, ya está todo hecho, o sea, ya Google, Facebook, Amazon lo hicieron, ¿qué podemos hacer? Hay algunas pistas, Nico dijo el español, o sea, no está todo hecho, hay muchas oportunidades en el idioma español, en particular en América del Sur o en América Latina en general, con toda la variación. No se puede ir y agarrar una red neuronal, por más súper entrenada que esté, y usarla inmediatamente, porque no va a dar buenos resultados. Eso ya lo hemos probado muchas veces. Estudiantes que vienen con sus proyectos de grado y de fin de carrera, que vamos a usar una API de Google, y no funciona, tienen que hacer cosas porque eso no. Otro ejemplo de que no está todo hecho es que los horarios del posgrado son de 7:30 de la tarde a 10:30 de la noche. Yo te puedo garantizar que todas las noches, 8:30 de la noche, a todos los que estamos en el salón nos suena el teléfono de Uber Eats anunciándonos que yo le digo, primera cosa es que mi estómago ya me lo anunció media hora antes, y el segundo es que yo estoy dando clase, o sea, en ese momento no voy a... ¿También? O sea que al menos en ese sentido hay cosas todavía para hacer, y muchas en el área. Sigue abierta, ustedes, si alguien tiene alguna consulta aún en medio, por favor simplemente háganlo saber que entramos. A mí me parece que un poco lo que queda abierto arriba después de estas rondas es el tema de las amenazas y oportunidades, ¿no? Porque ustedes dijeron, bueno, esto no va a reemplazar nunca a un humano en la medida en que siempre va a ser necesaria esa interacción que va a potenciar el sistema. Está todo el tema que excede un poco los límites de esta conversación, pero que subyace, que es el tema del uso de esos datos, ¿no? La propiedad, la tenencia, quién los genera, dónde están. Las oportunidades están claras, esto no para de crecer y hoy tal vez no nos demos cuenta de lo que se le va a ocurrir a alguien mañana. Pero si tuvieran que definir en los rubros de cada uno de ustedes brevemente lo que perciben como amenazas y oportunidades, ¿por dónde irían? Bueno, creo que de las oportunidades hablamos un montón. Lo que sí hay algunas amenazas, o capaz que de una forma más elegante, algunos desafíos a enfrentar en el futuro cercano. No sé cuántos de los que están acá siguen los eventos tecnológicos, pero si uno mira las últimas presentaciones de Apple, de Apple y de Google, básicamente la conferencia de desarrolladores de ambos, el foco en ambas prácticamente estuvo en la privacidad de los datos. Para empresas como nosotros, que recolectamos muchísimos datos de la persona, en un mundo en el que los dispositivos cada vez saben más de nosotros, ser transparente sobre qué se hace con esos datos, cómo se usan, protegerlos a la altura de las expectativas de la gente que los genera, se vuelve un desafío. Usarlos correctamente se vuelve un desafío. Hay desafíos técnicos a nivel de seguridad, hay desafíos morales incluso, a nivel de cómo usar la información. Para nosotros tal vez menos altos, me imagino en rubros como la salud, pero no hay que irse tan lejos. No quiero entrar en teorías de conspiraciones ni nada por el estilo, pero alcanza con saber que el fabricante de tu teléfono sabe dónde estás todo el tiempo, a dónde vas, cómo te transportás, qué comprás, qué te interesa, qué buscás. La tecnología en los últimos años ha habilitado a almacenar volúmenes de información que eran impensados.
y además nos habilitó a analizarlos y a encontrar patrones y darles uso. Ahora está la pelota del otro lado y bueno, qué uso le damos a esos datos y cómo los protegemos. Comentaba esto de las conferencias de Apple y de Google, porque una de las cosas que más me llamó la atención es que el foco en ambas estuvo puesto en la privacidad de los datos y en cómo protegen los datos del usuario, al punto que, por ejemplo, Apple está tomando la estrategia de procesar, cada vez mover más el procesamiento de los datos hacia el teléfono para que no tengan que viajar. Es una forma de no conocer los datos crudos. Pero bueno, ese por lo menos para nosotros es un desafío. Para nosotros también ese desafío viene impuesto. Nosotros tenemos una casa matriz en Europa y Europa ya tiene una reglamentación muy dura con respecto a esto. Latinoamérica, como siempre, todavía está un poco atrás en ley de protección de datos, pero va a llegar, es lógico que llegue, es esperable que llegue. Y bueno, para quienes trabajamos con Big Data eso es un desafío seguro, la privacidad y la protección de los datos seguro. La otra parte, la parte técnica, es la parte divertida, claro. Pero y plantea desafíos tanto técnicos como morales incluso. Sí, el año pasado se hizo en mayo del 2018 en el Software Engineering Institute se hizo el primer workshop sobre ética de arquitectos. Y el foco de la discusión estuvo en hasta dónde es ético que yo tome una decisión técnica que viole datos de quien no me autorizó a hacerlo. Por ejemplo, que yo me meta dentro del Twitter de alguien sin pedirle autorización. Hasta dónde es éticamente válido como arquitecto que yo haga eso que me han pedido, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay todo un desafío que viene alineado con lo que decía Nicolás del aspecto de la seguridad y la privacidad, pero creo que hay un aspecto moral muy fuerte que, así como se creó el concepto de ética médica hace algunos años y creó toda una línea de trabajo, se viene una visión de ética del desarrollo de tecnología. De lo único que sí te podemos estar seguros es que si es una amenaza o es un cambio en la vida social, es que el concepto de privacidad tal cual lo conocíamos hace 15 o 20 años atrás ha desaparecido por completo. O sea, si estamos dispuestos a sacrificar esparcimiento, bienestar o cualquier otra cuestión que mejore nuestra calidad de vida en pos de la privacidad, va a estar todo bien. Si no, hay conflictos para resolver en ese punto, digamos, ¿no? Y el tema de datos es fundamental. Bueno, sobre eso en realidad Uruguay tiene dos leyes. La ley de protección, que en realidad son conflictivas entre ellas, ¿no? Que la ley de protección de datos y la ley de acceso a la información pública. Pero bueno, creo que desde el punto de vista técnico, cumplir con ambas creo que es un problema, no es algo resuelto. Tal vez en algunos años será una pata más de este máster, no hoy, porque no hay una solución clara, ni estrategia, ni técnica, ni para resolverlo. Pero sí es un problema. Bueno, en particular nosotros presentamos un proyecto de investigación sobre el tema, pero sé que entidades como AGESIC están interesadas, digamos, en el tema. Pero bueno, sí, diría que hoy es tal vez una de las amenazas más importantes y más fuertes y más palpables. Para cerrar, y a vos, Sergio, el concepto ya no de amenaza, sino de desafío, también pasa por no perder el tren, por no dejar que nuestra capacidad se vea de alguna manera, voy a usar una palabra muy uruguaya, garroneada por lo que puede ser una solución ya generada afuera, ¿no? Esa importación de los paquetes tecnológicos, ¿no es también algo que nos desafía a tratar de capacitarnos para estar a la altura y responder desde acá? Creo que sí. Pero no necesariamente excluye el uso de cosas tecnológicas, sino de un uso consciente, avisado y con conocimiento de causa, con cosas de qué es lo que hace, por qué lo hace, y no usarlo como black box. Igual es un área que, digamos, con respecto a otras áreas de la ingeniería de software en particular, hay más software abierto.
En general, el software desarrollado ya en realidad está abierto y eso facilita la cuestión. De hecho, Bengio, que es uno, bueno, Turing Award y uno de los, digamos, de las personas más importantes en el área, defiende un poco esa democratización del software de IA, que bueno, que de alguna manera también facilita y nos permite un poco a todos acceder a ese tipo de tecnología más rápidamente que si, bueno, es un paquete de software totalmente cerrado que no sabes que está dentro. Está bien. Vamos a ponerle cierre a esta etapa, si están de acuerdo, salvo que alguien tenga alguna consulta. De todos modos, después va a haber también una instancia para compartir mano a mano. Lo que sí te quería, de alguna manera, pedir, Sergio, en esta instancia, es bueno, un poco lo que sería el resumen del máster en sí mismo, ¿no? Bueno, la presentación académica, si se quiere. Voy a tratar de ser breve, pero bueno, para bajar un poco a tierra en qué consiste un poco la propuesta académica. Vamos allá. Ahí está. Un poco de historia. Bueno, hemos mencionado que en realidad en 2017 comenzamos con lo que es la especialización, el diploma de especialización en analítica de Big Data. En ese momento arrancamos con, que fue digamos, el diploma un poco pionero en Uruguay. Arrancamos con 25 estudiantes, de los cuales se sumaron 5 estudiantes de nuestra maestría en ese momento por investigación. La distribución de alumnos era 70% que venían sobre todo del área de ingeniería en sistemas y 30% de ciencias económicas. En 2018 ya hicimos un salto bastante importante a 40 estudiantes totalmente, digamos, cursando el diploma. Está bien. Y ahí ya las cosas empezaron a cambiar en cuanto a la distribución, una mayor afluencia de otras áreas, en particular de ciencias económicas, pero también de otras ingenierías. Ese ritmo se mantuvo de ingreso, confirmando que es un área de mucha demanda y bueno, hoy tenemos, ya creo que tal vez este número ya cambió, 37 de graduados. Una pregunta que me hacen siempre cuando ven este número no quiere decir que en el medio los otros 60 abandonaron, sino que en realidad por la modalidad de cursada, sobre un plan de, bueno, en el caso del diploma de 1 año, en el caso de la maestría del máster de 2 años, esos son como duraciones nominales, está bien, sobre cuáles está armado el plan de estudio, pero bueno, hay diferentes ritmos y se puede hacer en más tiempo. ¿Está bien? Lo que está de este lado, estas 3 áreas que están acá, que son análisis de datos, gestión de Big Data y tecnologías de Big Data, que representan un poco todo lo que estuvimos hablando antes, es lo que constituye el núcleo de lo que es la especialización en analítica de Big Data y que forma parte del máster en Big Data. Como se ve, tiene un eje muy fuerte en todo lo que es análisis de datos, pero desde el punto de vista de Machine Learning, que es lo que estamos hablando, o máquinas de aprendizaje, y también Deep Learning, que es bueno, de alguna manera una subárea dentro de Machine Learning dedicado a lo que son las redes neuronales. Y después un poco, sobre todo la parte en la que insistió Alejandro de gobernanza y de gestión de la tecnología de información dentro del contexto de Big Data, de los cuales, bueno, Alejandro es el docente de fundamentos. Y en el área de tecnología de la información, que es la parte más vinculada con lo que es el desarrollo de software en el contexto de ingeniería de software, digamos, desde ese punto de vista, lo que podríamos decir el software de backend, también comparado con el tipo de software que desarrollamos en analítica de datos,
que tiene que ver con, bueno, con el desarrollo de algoritmos, de construcción de modelos predictivos. Cuando hablamos de programar en el contexto de esta formación, estamos sobre todo hablando de programar en aquel sentido, o sea, no hay programación de sistemas propiamente dichos, sí hay integración, se ve cómo interactúan, cómo funciona una base de datos no relacional, cómo trabaja un arquitecto de Big Data, etcétera. Pero la parte más pesada de programación en este contexto es la programación orientada al análisis de datos. Y después la cuarta pata de este máster es lo que se agrega de alguna manera y lo que forma parte, digamos, del tronco de lo que es la especialización en inteligencia artificial. Es lo que está en rojo allá y que tiene que ver con lo que hablábamos de no solamente de la construcción de modelos predictivos, sino también de modelos predictivos, o sea, de agentes que puedan actuar y responder ante determinados estímulos de manera inteligente. Sí tiene un requerimiento un poco más importante en cuanto a las habilidades previas de programación y conocimientos en matemáticas que un poco el resto del diploma, de la maestría. Después bajando un poco a tierra en cuanto a qué es lo que un estudiante hace, cómo se construye su recorrido dentro del máster. Bueno, esencialmente está armado en, como decía, un recorrido nominal de 2 años, un primer año, donde se hacen 3 materias por semestre, de las cuales, bueno, en realidad son 2 materias, lo que habíamos, esta línea de acá son las materias, estos que están acá son los talleres, que es un poco, que tienen una orientación un poco más práctica, y lo que constituye esencialmente lo que sería una especialización. Y el segundo año, digamos, es el completar, digamos, con otras 3 materias más, o talleres, y un trabajo final que consiste esencialmente en la realización de un proyecto de aplicación, en el contexto puede ser de una empresa o puede ser de un trabajo de investigación. Esto es lo que en términos del Ministerio de Educación y Cultura es lo que se llama un máster profesional, en comparación a lo que de todas maneras se puede hacer también, que es el máster con orientación en investigación, que tiene una carga más importante en cuanto al desarrollo de la tesis. Y para que tengan un poco de idea de cuál es la modalidad de cursarse, si vienen cómo ocurren las cosas, la modalidad de cursada es presencial. El interés sobre todo de esto es poder realmente dialogar y tener un contacto con los docentes, con los otros estudiantes, fomentar esa interdisciplinaridad y ese trabajo. Es tal vez uno de los desafíos más importantes, porque no es siempre obvio poder armar grupos en los cuales hay alguien que viene de ciencias económicas y alguien que viene de ingeniería, pero bueno, tampoco se puede forzar a la gente a juntarse, ¿está bien? Pero, bueno, en todo caso, tratamos de favorecerlo de alguna manera. Como había mencionado Mario al principio, tenemos un laboratorio de Big Data, que es básicamente nuestra propia nube equipada con máquinas con procesadores de tipo GPU.
En cuanto a la duración, digamos, en cuanto a la carga horaria, en esta modalidad se puede hacer un poco más lento. Hay dos posibilidades, o bien hacer 3 materias por semestre o 2 materias por semestre. Las materias se llevan, no hay materias intensivas, no es que van a venir una semana y van a ver Machine Learning, la semana siguiente otra, sino que todas las materias se van llevando en paralelo, lo cual creo que tiene la posibilidad de que el estudiante vaya madurando, vaya haciendo relaciones entre las distintas materias, permite que al final del semestre algunas fichas caigan, no solamente al final del semestre, sino a final de año hay buenas sorpresas donde la gente empieza a juntar cosas que vio en diferentes materias, y eso es uno, digamos, desde el punto de vista docente, una de las cosas más gratificantes, decir, y bueno, y el máster básicamente dura el doble de lo que dura la especialización, un tiempo entre 2 y 3 años. Concretamente, el próximo semestre empieza el 19 de agosto. Las inscripciones, en realidad, por el tipo de digamos, de formación, requiere una entrevista previa conmigo. Ya esto sirvió bastante porque muchas de las preguntas y de las cuestiones que surgen durante la entrevista ya creo que fueron, o en todo caso fue la intención de responderlas. Así que la entrevista es mucho más sobre cuestiones personales. Soy contadora, contador, lo voy a poder hacer, cuánto tengo de programación, ese tipo de cosas. Tengo 2 hijos y vivo en Maldonado, puedo hacerlo. ¿No? Básicamente eso, el horario es nocturno, no es fácil, es de 7:30 a 10:30, pero bueno, estamos un poco todos en esa misma situación. Y después el otro tema un poco puntual que tratamos es, hay diferentes tipos de, o sea, obviamente el máster tiene un costo nominal. Después, a partir de ese costo hay descuentos por convenios, por situaciones familiares, y también la posibilidad de solicitar becas. Si quieren más información sobre eso, después actualmente pueden preguntar. ¿Y qué más queda? Bueno. Y la entrevista es conmigo como coordinador académico. Y después la inscripción formalmente se realiza con Ana Crosa, que es la coordinadora de cursos. Bueno, otra pregunta que también me hacen es, ya lo vamos avanzando, los que no tienen ninguna formación previa en programación, previo al comienzo de cursos, eso será aproximadamente a partir de la primera semana de agosto. Hacemos unos talleres de nivelación que permiten hacer una especie de ramp-up a los que no tienen ninguna experiencia. Lo que yo siempre les digo es que tampoco el objetivo de esto es que del máster es transformar a alguien que no es programador en programador. Eso no, son 6 años de una carrera universitaria, pero sí damos las bases para que puedan realmente desarrollar software en el sentido de que se necesita para la analítica de datos. Y yo se le puedo decir que capaz que hay algunos que están acá que llegan sin saber lo que es una notebook y se van dejando la notebook con agujeros en el teclado.